Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les doy la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. Tenemos el día de hoy nuestro conversatorio número 116. En esta ocasión tenemos al licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia, ya conocido por muchos de ustedes. Él es licenciado en Contaduría, titulado por la UNAM, cuenta con una amplia preparación, diversos diplomados en varios temas. También ha tomado cursos en finanzas corporativas, presupuestos y contraloría, en capacitadoras como aquí el Instituto Orfe, el Colegio de Contadores, el CEFA, etcétera, entre otras. Cuenta con una experiencia profesional en despachos contables y fiscales desde el 2010 a la fecha. En 2013 se integró a la firma Orozco Felgueres como contador senior. En 2014 asume la gerencia del área fiscal y en 2015 toma el área de Contraloría hasta la fecha. Aquí es expositor de casa también de varios temas en los cursos del Instituto Orfe. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por este conversatorio. Gracias, Humberto. Muchas gracias también a la comunidad Orfe, a don Carlos Orozco, pues a todos los que hacen posible este tipo de pláticas, conversatorios, como durante 116 episodios los hemos llamado. Hoy me tocó estar nuevamente con todos ustedes. Platicaba con don Carlos antes de dar esta plática, que cuál era el tema que pues tocaba el día de hoy, pues le decía que hay un tema muy olvidado, que es el tema de los criterios normativos y los criterios no vinculativos. Muchas veces los dejamos de lado, pero se vuelven muy importantes. De pronto pareciera que tenemos un cúmulo de leyes o disposiciones que debemos leer y se nos olvida que dentro de toda esta jerarquía de leyes, pues también, aunque estén hasta abajo, existen estos famosos criterios no vinculativos y criterios normativos, son muy diferentes, y que emanan de la resolución miscelánea. El, el anexo 3, si no mal recuerdo, se los confirmo, el anexo 3 es el que habla de los criterios normativos, y el anexo 7 de nuestra resolución miscelánea es quien nos da la pauta de los criterios no vinculativos. Como les digo, pareciera que dentro de todo este cúmulo de leyes se vuelve menos importante, pero desde nuestro punto de vista sí hay que verlos, hay que tomarlos en cuenta, porque de entrada el criterio normativo sirve o da las bases de lo que quiere dar a entender la autoridad con las leyes. Así yo lo definiría. Hay una definición más real por parte de la Suprema Corte, pero si queremos entenderlo sin bases técnicas, pues es eso, o sea, la explicación que nos quiere dar la autoridad respecto de los propios artículos de nuestras leyes. Y el criterio no vinculativo es todo aquello que la autoridad considera como indebido que hagas. Repito, son dos cosas muy diferentes, el criterio normativo y el criterio no vinculativo. Tan es así que vienen en distintos anexos y están regulados dentro del Código Fiscal de la Federación y regulados en distintos incisos dentro del artículo 33 de nuestro Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, si quisiéramos entender dónde está los criterios normativos en una jerarquía de leyes, yo lo pondría de la siguiente manera. Fíjense. Y esto lo platicaba para los que nos acompañaron en el conversatorio que hablé de algunas resoluciones misceláneas. Lo dije muy escuetamente, pero esto es lo que quería dar a entender. Como base principal, pues vamos a tener
sí o sí a nuestra Constitución Política, a nuestra Carta Magna. En el nivel número 1 de jerarquía, es la principal ley que debemos seguir todos los mexicanos. Abajito de ella, dentro de esta jerarquía, pues vamos a tener a los tratados internacionales. Abajo de los tratados internacionales, pues todas las leyes que reglamenten la Constitución. No me estoy enfocando a las leyes como ley de impuesto sobre la renta, el Código Fiscal, etc. Ese es un tercer peldaño. Y en un cuarto, ya tenemos ahora sí las leyes federales. Llámese ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la manita o del lado, ahora sí como dicen, sentado a su lado de estas leyes, pues tenemos a nuestras constituciones estatales. Acuérdense que tenemos 3 órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Entonces, junto a estas leyes federales, podríamos poner sentadas a su lado estas constituciones estatales. Y abajo de esta ley o constitución, pues tenemos todos los reglamentos a estas leyes federales, del lado de las leyes federales, y del lado de la constitución local, su reglamento, las leyes del estado, las leyes de los municipios, los reglamentos a estas leyes de municipios y más bien los reglamentos municipales y los reglamentos estatales. Y ahora sí, hasta el final, ya como último peldaño, acuerdos. Y estos acuerdos, pues, llámese de entrada, lo más común, pues, es la resolución miscelánea, de donde emana estos famosos criterios no vinculativos. Entonces, teniendo como base esa jerarquía, pues sí o sí forman parte de este gran pastel que son las leyes de nuestro querido México. Entonces, debemos de observarlas y debemos de atenderlas porque es lo que nos quiere dar a entender la autoridad, como a manera de explicación, a manera de decir, oye, alto, esto no está bien hecho por esto y por esto. Si queremos entender de dónde emanan, nuevamente repito, estos criterios normativos y estos criterios no vinculativos, pues nos tenemos que abocar al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué nos habla ese artículo 33 del Código Fiscal de la Federación? Palabras más, palabras menos, nos dice que las autoridades, para el mejor cumplimiento de sus facultades, deberán estar a lo siguiente. Y bueno, ahí viene una serie de incisos, ¿verdad? Y el inciso G le habla directamente a la resolución miscelánea fiscal. Dice, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general. Recuerden que cuando habla el Código Fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, entre otras, de reglas de carácter general, de disposiciones de carácter general, se está enfocando ¿a qué? A la resolución miscelánea fiscal. ¿Y para qué la emite? Para facilitar el conocimiento de las leyes por parte de los contribuyentes y dichas resoluciones, cuando se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no pueden generar obligaciones adicionales a las ya establecidas. Mientras no toquen sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, son totalmente legales. Igual, como lo vimos, la última sesión que tuvimos de este conversatorio, hablando precisamente de resolución miscelánea, hacía énfasis en que muchas veces iba más allá, en algunos casos, en algunos no, en algunos es totalmente legal. Después de este tema de tocar resolución miscelánea, habría que checar el inciso H, que nos dice que
las autoridades deberán dar a conocer de manera periódica. Aquí ya no lo dice de manera anual, como lo es la resolución miscelánea. Nos dice de manera periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Nuevamente, criterio no vinculativo es aquello que la autoridad nos dice que es una práctica fiscal indebida. Y siguiendo en el mismo artículo 33, habría que revisar por ahí de la fracción cuarta, cuando habla de criterios de carácter interno, que son los que emiten para dar debido cumplimiento a las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan que, pues, las obligaciones, algún tipo de obligación para los contribuyentes, y únicamente puede derivar en derecho a los contribuyentes. ¿Qué otro artículo podríamos revisar para entender antes de revisarlos? Antes, ¿qué artículo debemos de checar? Pues el artículo 35 del mismo Código Fiscal de la Federación, donde nos habla que los funcionarios fiscales están facultados para dar a conocer criterios que deban seguir en cuanto a la aplicación de disposiciones fiscales, y nuevamente nos dice, sin que por ello nazcan alguna obligación para los particulares, y derivarán únicamente derechos de los mismos cuando se publiquen en nuestro Diario Oficial de la Federación. Entonces, ya empezamos a denotar que por el mismo código nos empieza a dar luz de qué es lo que quiere dar a entender, cuándo lo debe publicar, cuándo son legales, cuándo no son legales estos criterios, tanto normativos como los no vinculativos, para los contribuyentes. Y bueno, según el tribunal, hay una tesis, la número es PLV, diagonal 2004, de septiembre del 2004, página número 15, y nos dice qué es el famoso criterio normativo en palabras ya de un tribunal, para entenderlo más. Y dice, este párrafito lo tomé directamente desde ahí, dice, podemos definir a los criterios normativos o criterios fiscales como, pues, como las instrucciones precisas, fíjese, habla de precisión, una instrucción precisa de carácter técnico, o lo que yo les decía, que a mí se me hace más real, que es de carácter explicativo, que el funcionario superior da al inferior para que actúe en términos para aplicar la ley tributaria. ¿Ok? Entonces, eso es un criterio normativo. Y bueno, sin más ni más, bueno, nuevamente hacer mención, criterio normativo en materia de impuestos internos, lo vamos a encontrar en el anexo 3 de la resolución miscelánea. Los criterios no vinculativos, nuevamente repito, en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, para que los tengan, para que cuando sea importante revisarlo, pues se vayan directamente a estos anexos donde encontrarán los criterios tanto normativos como los no vinculativos. Hoy me quiero abocar únicamente en los normativos. Si me da tiempo, porque pues la verdad el tiempo apremia, pasamos a algunos no vinculativos que son importantes, pero vamos a revisar los normativos en materia de Código Fiscal de la Federación, en materia de impuesto sobre la renta y en materia de IVA, cuáles desde nuestro punto de vista como institución nos han llegado más por cuenta de los clientes para revisarlos. El primero que quisiera revisar es el de aplicación de las normas de información financiera. Recuerden que los criterios normativos o los no vinculativos vienen numerados, y dependiendo de qué ley estén hablando, vamos a encontrar el número de criterio, una diagonal
la ley a la cual hace mención, en este caso es el Código Fiscal de la Federación, una diagonal y encontraremos una N si es normativo o una NV que se refiere a no vinculativos. Entonces, ahorita vamos a empezar con los normativos y empiezo con el 2, diagonal CFF, Código Fiscal de la Federación, diagonal N de normativo. ¿Y de qué habla? Habla de la aplicación de las normas de información financiera. Y nos gusta mucho leer las leyes y el Código Fiscal de la Federación y los entendemos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Nos habremos encontrado y hemos puesto en entredicho que en muchos artículos de la ley, del código, nos vamos a encontrar con que habla a diestra y siniestra de muchísimos preceptos. Y hablando de nuestra normatividad financiera, habla, fíjense, ahí si los quieren apuntar es artículo 58A, fracción 3, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. Artículo 60, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. No hablan de normas de información financiera, hablan de principios de contabilidad generalmente aceptados. Así lo dice como tal. Ya no existen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya existen postulados básicos. Ahora bien, el artículo 28, fracción 27ª, quinto párrafo. Artículo 78, segundo párrafo. Artículo 180, último párrafo. Y artículo 182, fracción 2, primer párrafo, numerales 3 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí hacen alusión a normas de información financiera. Y además, el artículo 28 y el artículo 56 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta habla indistintamente de principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de información financiera. Entonces, esto se hace un verdadero merequetengue. No sabes ni para dónde hacerte porque los conceptos son muy distintos y en algunos casos, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya no existen y siguen haciendo mención a estos. ¿Qué nos dice el artículo 254, fracción 4, perdón, y 257, fracción quinta de la Ley Federal de Derechos? Aluden también a las normas de información financieras mexicanas. Y el artículo 182, fracción 1, inciso A, numeral 1, primer párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o a los principios de contabilidad generalmente aceptados de manera internacional. Entonces, ¿para qué crean? Ya les dije, me quise evocar para que vean que todo tiene de dónde viene este tipo de criterios normativos. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues para que le entiendas, voy a sacar un criterio normativo número 2 del Código Fiscal de la Federación. Pudieron haber hecho otro para impuesto sobre la renta, pero este engloba Código Fiscal e impuesto sobre la renta. Y nos dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Este criterio normativo dice, no te preocupes. Y se refieren a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas de información financiera, GAAP o IFRS, independientemente de que los haya, por un lado, emitido el CINIF, el FAS o el IASC, que son los que emiten estas regulaciones, dice, no me interesa cómo le llames. Mientras a ti sean aplicable cualquiera de estos, en la legislación mexicana que sea aplicable, normas de información financiera, USGAP o IFRS, no me importa, aplica el que ahora sí que nuevamente, perdón, aplica el que te sea aplicable, con mucho gusto lo doy por bueno.
Eso es lo que nos dice este criterio 2. Atiéndelo, atiende el que te sea aplicable y listo, adelante. Por mí es más que bueno. Con eso estás cumpliendo de manera financiera correctamente en tu contabilidad. Ok, entonces este es el criterio número 2 del Código Fiscal de la Federación. Esto lo decimos porque alguna vez nos vinieron con la consulta y dijeron, oye, pues es que a mí no me aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Bueno, pues te va a aplicar la norma de información financiera porque es la que está vigente. Oye, a mí ni siquiera me aplica la norma de información financiera. Yo emito mis estados financieros conforme a los JUSGAP. Ah, perfecto, pues entonces el JUSGAP. Oye, no, el JUSGAP no, yo no tributo para efectos de consolidar en Estados Unidos o temas de estos. A mí me aplican el IFRS, entonces, ok, pues aplica el IFRS, ok. Eso es lo que nos dice este criterio 2. Ahora bien, nos pasamos y nos damos un salto hasta el 28 del Código Fiscal, criterio normativo que nos habla de qué. La diferencia entre saldo a favor y pago de lo indebido. Y esto es de verdad muy importante porque pareciera que es lo mismo o que son idénticos, pero no lo son. Palabras más, palabras menos, obviamente alude al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, porque nos dice el 22 que las autoridades están obligadas a devolver cantidades pagadas indebidamente conforme a las leyes y por concepto de pago de lo indebido, así como las señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entonces, ¿qué nos dice? Oye, nos dice el SAT, ¿qué crees? Que la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una tesis, determinó que el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso y que no adeuda al fisco. O sea, es decir, oye, en la declaración que le estamos presentando, en la declaración de octubre del 2022, una declaración normal de impuesto sobre la renta de personas morales, del título 2, las normalitas. Entero 100. Y el día de mañana viene el contador y me dice, oye, ¿sabes qué? Que enteré de más porque dentro del cálculo tuve un error y debí de haber enterado 70. Ok, entonces ya pagué 100, debí de haber enterado 70, pagué indebidamente 30 porque hice un mal cálculo. Eso es el pago de lo indebido. Enterar de más por un error, así lo llamaría yo. Ahora, ¿de dónde viene el saldo a favor? El saldo a favor no deriva de errores. El saldo a favor deriva ¿de qué? De la aritmética del propio cálculo. Vamos a suponer, mismo octubre. Por aritmética del cálculo, al final voy a tener que restar los pagos provisionales hechos con anterioridad. Supongamos que ya tengo un ISR por pagar de 70, pero los pagos provisionales efectuados con anterioridad me da 100. Tengo 30 de saldo a favor. No es que esté mal calculado, es que por la propia mecánica de ley me genera un saldo a favor. Y en ambos casos, la ley le habla a la autoridad y le dice, oye, en ambos casos tienes que devolver. Este criterio normativo número 28 le habla a la autoridad, oye, le tienes que devolver. Y le habla a la autoridad y al contribuyente y le dice, no te confundas, en este caso es pago de lo indebido y en este caso es saldo a favor. En este caso procede pago de lo indebido y en este caso procede un saldo a favor y así debe ser llamado
este precepto. Entonces, ya revisamos dos. Ahora, siguiente, también no menos importante. En algún caso, si se pueden leer el anexo 7, el anexo 3, perdón, a alguno les servirá. Hoy traje los más importantes, pero a alguno les servirá, se los aseguro. Criterio normativo número 26 del Código Fiscal de la Federación. Este es buenísimo, buenísimo. ¿A quién le habla? A aquellos contribuyentes que no hayan retenido cuando debieron de haberlo hecho a personas físicas. De entrada, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué nos dice? Que deberemos pagar mediante retención, aun cuando la deba de efectuar, quien la deba de efectuar no lo retenga, deberá enterar. ¿Esto qué nos dice? Pues que eres un obligado solidario. Oye, ¿sabes qué? Que me entregó su factura, me la dio por 100 más 16, era de servicios profesionales. Yo tuve que haber retenido, yo soy persona moral, yo tuve que haber retenido el impuesto sobre la renta del 10% en este caso, del IVA del 10.66, es decir, las 2/3 partes, y no lo hice. ¿A quién le habla? Le dice, tú contribuyente eres obligado solidario y lo debiste de haber de entrada retenido y en segunda instancia enterado. Oye, no lo hice, no me interesa, eres obligado solidario, entéralo. En un siguiente párrafo, este 28, nos dice que en caso de retenciones, no prevé la ley, no prevé la ley, la reducción de multas y recargos, ni la autorización de pago a plazos. Entonces, es muy importante que en el tema de retenciones, pues se enteren en el mes inmediato posterior a la retención. Ok, ahora bien, ¿qué pasa si no lo hice? Pues te dice la propia ley, ya olvidémonos del criterio normativo, nos dice, oye, aunque no lo haya retenido, págalo, entéralo, págalo. Pero este criterio 26 al final nos dice, oye, ya sé que no hiciste la retención, entonces no te preocupes, no te voy a impedir cuando salga de tu bolsillo a ti, retenedor, que tú debiste de haber hecho la retención, no la hiciste, y tú lo pagas con tu propio capital, con tu propio dinero, no te voy a impedir el solicitar un pago a plazos y o reducir la multa en caso de que pues, se te haya impuesto por no haber enterado en tiempo y forma dicha retención, dado que no la hiciste por ley. Entonces, lo importante, la carnita de este 26 del Código Fiscal, este normativo 26 es, pues no estás impedido cuando de tu bolsillo pagues la retención que debiste de haberle hecho a la persona física. Eso es lo verdadero importante. Entonces puedes pedir pago a plazos o una reducción de multas para que no te sea tan pesado el pago de esta contribución que está saliendo de tu bolsa y que debió haberse obviamente disminuido en el pago de la persona física. Eso es el espíritu de la retención. Tomar una parte del impuesto de la persona física y enterarlo al fisco por cuenta de la persona física. En este caso, lo que están haciendo es la persona moral, en mi ejemplo, está poniendo de su bolsillo por ser obligado, responsable y solidario, perdón, y obviamente tomar de su bolsillo para pagar dicha retención, que es impuesto de la persona física, finalmente. Ok,
Me paso a otro. Bueno, es el criterio normativo 20 del Código Fiscal de la Federación. Este es respecto de cartas, invitación o citatorios. ¿Y qué nos dice? Desde mi punto de vista, dice el SAT, las cartas, invitación o citatorios a estas famosas vigilancias profundas, nos dice, no son resoluciones definitivas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con tantísimo correo, con tantísima vigilancia profunda, con todas estas cartas de invitación? Que nos han llegado clientes y nos dicen, oye, pues dado que no es legal esta carta de invitación o no tiene razón la autoridad, ayúdame a interponer un recurso de revocación. Entonces, muchos despachos dicen, oye, sí, pues a lo mejor sí procede. Pero ¿qué es lo que dice la autoridad? Dice, oye, pues tampoco es tan abusivo. No puedes interponer un recurso de revocación a una carta de invitación o a un citatorio, dado que no afectan el interés jurídico a ti contribuyente. Son simples cartas, son invitaciones sin fundamentos en algunos casos y no constituyen alguna resolución definitiva por parte de la autoridad. Entonces, ¿para qué quieres un recurso de revocación, no? Y ni siquiera es un acto de autoridad formal. Incluso, ya muchos de los de aquí, estoy seguro que les ha tocado que envían una aclaración por ahí por su buzón tributario y les dicen, oye, SAT, ¿qué crees? Pues tú me quieres fiscalizar por los famosos PUE. A lo mejor lo emití mal, pero el cálculo de ley está bien hecho. Y te dice la autoridad, bueno, no te preocupes, esto es solamente una invitación, no es vinculativa, no te crea ningún proceso. Eso es lo que contesta. Son solamente algunos importes que teníamos y que nos causaba duda y queríamos checarlo contigo, no es por mala onda, ¿no? Pero lo que tiene la autoridad es que en algunas ocasiones en estas cartas invitaciones, ¿qué es lo que sucede? Que son muy agresivas en algunos de sus párrafos finales, si ustedes leen los párrafos finales, en algún momento le habla al contribuyente y le dice, y si no me contestas, te voy a cancelar tu sello digital. Entonces el contribuyente se espanta y dice, oye, pues esto ya va más allá, entonces hay que contestarle o imponer este tipo de recursos. Cuando pues obviamente no puedes hacerlo porque, repito, la autoridad dice, pues no afectan tu interés jurídico y no constituye ningún tema de resolución definitiva, como si lo fuera algún tema de revisión de gabinete, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Durante cada año o cada que se emiten estos criterios normativos, en algunas ocasiones se eliminan algunos y en algunas ocasiones agregan otros. Para 2022 únicamente se eliminaron dos para Código Fiscal de la Federación, que fue el 9, el número 9 de Código Fiscal y el 19. El 9, déjenme ver, el 9 nos hablaba de resolución de consultas relativas a la metodología utilizada en la determinación de operaciones con partes relacionadas. Y lo derogan porque todo lo que venía en ese 9, criterio normativo número 9 del Código Fiscal, lo pasaron al artículo 179 de la Ley del Impuesto a la Renta. Recuerden que este artículo 179 para 2022 ya está reformado. Y todo lo que venía explicativo en este criterio normativo número 9 ya está de manera expresa en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el criterio normativo 19, que hablaba de temas de supuestos de infracción relacionados con la obligación de presentar información sobre pago, retención, acreditamiento y traslado de IVA. Esto le hablaba mucho al tema de subcontratación y dado que ya no existe el tema de subcontratación, eliminaron este
criterio normativo número 19. Bien, de allí me quisiera pasar al criterio normativo número 5, pero de la ley del impuesto sobre la renta. ¿A quién? Bueno, más bien, ¿de qué trata este 5 de la ley del impuesto sobre la renta? Da una prelación, más bien, no prelación, da el orden en que debe ser acreditado el impuesto pagado en el extranjero. Muchos ya se lo saben de memoria, ya saben dónde está ubicado, pero en algunas ocasiones sí les crea confusión. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer este 5 normativo de ley del impuesto sobre la renta? Te dice, mira, no te confundas, sé que la ley no te dice dónde acreditarte el impuesto pagado en el extranjero, pero no te confundas. Tú te lo debes de acreditar antes de disminuir los pagos provisionales. Así de sencillo. Así está. Ese es el espíritu de la ley. No está mal hecho. La autoridad lo da por bueno. Así debe de ser. Pero me quise detener en este. ¿Por qué? Porque para 2022 estuvo a punto de pasar por Ejecutivo y diputados una reforma que iba a venir a transgredir este artículo 5. Por obvias razones se hubiera eliminado el normativo número 5. ¿Por qué? Miren, mejor se los comparto para que sea más fácil de entender. Hasta el 2021, vamos a suponer, yo tengo un impuesto causado de 100,000, un pago provisional de 80,000 y un ISR pagado en el extranjero de 90,000. Por mecánica de ley, hasta el día de hoy es, causé 100,000, le resto los 90,000 pagados en el extranjero, me da 10,000, y por mecánica de ley, que veíamos hace ratito, me va a dar un saldo a favor de 70,000, porque los pagos provisionales son mayores a mi ISR causado. Entonces tengo un ISR a favor de 70,000 pesos en la declaración anual. Más sencillo no podría estar. Pero ¿qué quería hacer la autoridad? Afortunadamente los senadores no dejaron pasar esta reforma. Pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento ya los diputados están viendo cómo causar este decremento. Miren, si pasaba la reforma, ¿qué decía la reforma? Palabras más, palabras menos o menos técnico. Primero acredítate los pagos provisionales y dado que solamente te puedes acreditar hasta el impuesto causado, el ISR pagado en el extranjero, lo vas a acreditar después de los pagos provisionales. Mismo ejemplo, tengo 100,000, inmediatamente después debo de restar los pagos provisionales, me da 20,000, y dado que solamente puedo acreditar hasta el ISR causado, mi ISR pagado en el extranjero, no me podría dar un saldo a favor. ¿Qué diferencia? O sea, ahorita me da un saldo a favor de 70. Si hubiera pasado la reforma, sería 0. Y como les repito, afortunadamente no pasó en senadores. Bueno, ese es el 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, luego viene un numeral 7 de impuesto sobre la renta, criterio normativo, y viene una serie, obviamente, de artículos que respaldan este criterio normativo. ¿Qué nos dice este criterio normativo número 7? Que cuando, ya nada más en resumen, que cuando la autoridad te devuelva cantidades, ya sea de pago de lo indebido, de saldos a favor o lo que sea que te devuelva, y que te pague intereses,
dichos intereses serán acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Y cuando le devuelva a personas físicas, dicha autoridad fiscal está facultada para realizar la retención y el intero sobre el impuesto sobre la renta que corresponda a dichos intereses. Miren, yo realmente en mi andar como contador y que me haya tocado ver devoluciones, solamente una vez ha devuelto interés la autoridad. Una de 100. O sea, es muy poco. O sea, realmente si la autoridad te devuelve, pues da de santos que te devuelva el 100%, te devuelve mucho menos y sin intereses. Entonces, si te llega a devolver intereses, pues dichos intereses son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, pero permítanme así llamarlo, esto es un sueño, ¿no? O sea, que te devuelva estos intereses. Bien. Siguiente. Numeral 10 de estos criterios normativos, 10 diagonal ISR diagonal N. ¿A quién le habla? A todos aquellos contribuyentes que vayan a acreditar impuestos sobre la renta cuando hayan distribuido dividendos. Lo mismito que pasó en mi ejemplo de ISR pagado en el extranjero. ¿Y qué te dice? Tranquilo, no te preocupes. Te lo puedes acreditar antes de los pagos provisionales. Entonces, si viéramos un ejemplo muy rápido de dónde está el impuesto acreditable por dividendos, pues aquí está, miren. Y hasta arribita, este es el ejemplo de la empresa B. Dejemos la A y la C porque está muy fácil. Pero vean la B. Tenemos 311,315. Déjenle hago aquí la anotación. Aquí está, 311,315. Y luego después, las del impuesto acreditable del artículo 5. Y luego después, el impuesto acreditable del artículo 10 por dividendos. Y finalmente, pues ya llévate los pagos provisionales pagados con anterioridad. Y ya, en este caso, sí tiene impuesto a pagar, pero ya acreditó el impuesto pagado en el extranjero y también acreditó el impuesto por los famosos impuestos por dividendos. Que ahí él está hablando este criterio no vinculativo, nuevamente repito, es el número 10 de el impuesto sobre la renta. Y luego, en el caso nuestro, las sentencias favorables de demandas de la unidad siempre precisan que devuelva los saldos a favor más actualización. Muy bien, América, qué bueno, de verdad. Muchas veces, muchas veces, más bien la mayoría de las veces, cuando se demanda la nulidad, muy buenos abogados, pues dicen, oye, me tienes que devolver este saldo a favor, más sus actualizaciones y recargos, obviamente. Pero en algunas ocasiones, mal asesorados, o incluso sin asesoría, piden la devolución de los saldos a favor y obviamente los devuelven sin actualizaciones y recargos. Pero bueno, me quiero enfocar a este 12, criterio normativo número 12, porque está padrísimo, padrísimo. ¿De qué trata? Nada más, pues obviamente, esta es una plática muy rápida, pero ¿de qué trata? Le habla, autofaculta la autoridad, porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 121 y 122, que en cualquier momento está facultada la autoridad para determinar, existan o no trabajadores, ¿no? Dentro de la empresa, para determinar una renta gravable para la PTU
mayor a la determinada. Faculta la Ley Federal de Trabajo a la autoridad fiscal a, en cualquier momento en alguna revisión, calcular una nueva PTU mayor a la determinada por el propio contribuyente, porque esté mal, no lo sé. ¿Y qué dice? Básicamente, pues dice, ok, pues si ya te determiné una base de PTU gravable más, pues ni modo, tengas o no tengas trabajadores, eso lo tendrás que demostrar. Me debes impuestos sobre la renta por dicha PTU que debiste de haber entregado. Así, o sea, entonces digo, pues que no el criterio normativo era para entender la ley y este me hace mención a la Ley Federal del Trabajo. O sea, ya ahí mi cabeza explotó y desde mi punto de vista, este sí, la verdad, sí va más allá de cualquier cosa. ¿Es explicativo? Pues sí, pero pues está dando muchas herramientas de autoridad, déjenme decírselos. Bien, de allí ya tenemos algunos minutitos. Me voy a saltar, déjenme, algunos de los que de verdad son de los más, el tema de las pick-up, déjenme decírselos, déjenme decírselos. Sí es 100% deducible la pick-up, pero es el criterio normativo 27 para que lo tengan en cuenta. Pero ojo, señores, nos ha tocado cada contribuyente que de verdad, o sea, la pick-up es cuando obviamente sea estrictamente indispensable. No que llegue el socio, se compre una pick-up, que la quiera hacer 100% deducible por vía de la deducción de inversiones. También tranquilos. Es cuando sea estrictamente indispensable el uso del pick-up. Ya sé que no se considera automóvil, eso está sobreentendido, pero tengan mucho cuidado en estar dando estas asesorías de que cómprate la pick-up porque se ve muy bonita y que el socio la tenga dentro de la cochera de su casa, ¿no? Eso, ahí sí, obviamente es completamente, ni siquiera es deducible, ni siquiera los famosos 175,000, ni siquiera eso, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y este artículo 20, este criterio 27, pues le habla precisamente a este tipo de criterio. Bueno, el 44 hay que también tenerlo en cuenta. Rápidamente nada más dice que cuando ya hayas procedido a entregar el subsidio al empleo y que ya no pudiste acreditarlo vía impuesto a la renta o vía impuesto sobre la renta retenido a los propios trabajadores, pues deberás de poder solicitar dicho subsidio para el empleo como devolución solicitando la devolución al fisco. En materia de IVA, la verdad son muy pocos los criterios normativos, pero sí podríamos hacer mención por ahí del 4, que le habla obviamente a aquellos cuando tienen duda del por qué no se le hace retención cuando eres persona física, pues te dice que si lo que estás brindando es una actividad empresarial, pues obviamente no procede la retención. Y cuando es empresarial, pues nos dice todo aquello que no sea servicio personal, ¿no? No le aplica la famosa retención del impuesto sobre la renta. El 5, que también habría que darle una buena estudiada porque a mí no me logra convencer. La explicación que da, me queda muy claro que el 5 normativo de impuesto al valor agregado dice que los servicios de mensajería y paquetería no son sujetos de retención. Y dice que porque el artículo 52, fracción quinta de la Ley de Caminos y Puentes Federales señala
que la mensajería y paquetería obviamente no van a ser afectos a la retención del IVA del artículo 1A, perdón, fracción 2, inciso C, ¿no? Porque se consideran servicios auxiliares de autotransporte federal. Al ser un servicio auxiliar, nos dice este criterio normativo, no te preocupes, no constituye un servicio de autotransporte, sino un servicio auxiliar, y por ende, no le apliques la retención del impuesto al valor agregado. Otra que también nos han preguntado mucho es el tema de los suplementos alimenticios, porque en muchas ocasiones el contribuyente lo considera como producto destinado a la alimentación, pero este 12 del impuesto al valor agregado, criterio normativo, nos dice, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, los suplementos alimenticios no son por ningún motivo un producto destinado a la alimentación y por ende su enajenación no es ni tasa cero ni está exenta. Entonces, si ustedes tienen algún cliente o ustedes mismos se dedican a la enajenación, pues estarán afectos al impuesto al valor agregado. Muy bien. De allí me gustaría pasarme el 18 del IVA dice que cuando obviamente se enajenen libros, pero en medios electrónicos, táctiles o auditivos, en materia de IVA, pues obviamente estarán afectos como si fuera un libro normal, un libro físico, y estará afecto a la tasa cero. Y en criterios no vinculativos, pues obviamente tenemos un mar de verdad de criterios no vinculativos, ya no sabemos muchísimos. El 1 que habla a todos los contribuyentes, el 1 del Código Fiscal no vinculativo, que deberás de poner a disposición el CFDI, y cualquier otra vía que el contribuyente quiera utilizar para, o más bien sí, pues el contribuyente que pone a disposición el CFDI quiere utilizar, como es la página web, etcétera, etcétera, hay mil formas, pues que no son prácticas fiscales correctas. El 6 del impuesto sobre la renta no vinculativo, pues le habla a aquellas empresas que da entrega efectivo a terceros que no son parte del negocio, que no son ni siquiera trabajadores del mismo, pues estas cantidades entregadas a tercero no serán deducibles. El 12 del impuesto sobre la renta le habla a aquellas personas que entregan como previsión social indemnizaciones por riesgos de trabajo. Estas prácticas deberían de ya estar eliminadas. Con el tema de la subcontratación ya eliminada, pues creo que ya muchas empresas ya lo dejarán de utilizar, pero si lo siguen utilizando como medio de pago dentro de la misma empresa, pues es una práctica fiscal indebida. Dado que se debe de entregar hasta que se actualice el supuesto, es decir, hasta que se dé un riesgo de trabajo, es cuando puedo entregar cantidades a mi trabajador. Antes no puedo decir, oye, es que trabajo en una zona muy, muy difícil de llegar, hay mucha delincuencia o hay mucho bache y me voy a pasar algo, y pues yo intuyo de que en algún momento me va a pasar algo, entonces, patrón, entrégame, indemnízame desde una vez, ¿no? Pues o sea, eso no existe, ¿no? Eso es una práctica fiscal indebida. Pagos a sindicatos, el numeral 24 de impuesto sobre la renta, creo que ya es más que obvio que los pagos a sindicatos pues ya es una práctica fiscal indebida. El 27 que habla de impuestos sobre la renta, previsión social que quiera ser deducida cuando se entregue en efectivo, pues obviamente pues no lo es. Y bueno, también existen muchísimos derogados, pero creo que no me quisiera pasar del tiempo, dado que tenemos muy poquito tiempo, pero con muchísimo gusto y pues con el favor de la institución, pues yo creo que podremos hacer una pequeña plática de unas 2 horas y media, para checar a detalle todos estos criterios y obviamente lo que nos hemos topado
en la, pues en la práctica, que es lo que obviamente es lo que hace que estos criterios normativos y no vinculativos pues se hagan muy extensos o que de verdad encuentres muchísimas aristas. Agradezco mucho la participación de todos los conectados, agradezco mucho la participación de la licenciada América Bárcenas, que incluso también es miembro de nuestra comunidad ORFE, que también ha estado en este foro, y agradezco pues a todos los conectados que han estado el día de hoy. Como les digo, es una pequeña plática, no es curso ni otra cosa, a lo mejor podemos armar otra cosa ya más a detalle, pero pues obviamente con el favor de la institución. Bueno, pues agradezco a todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron el día de hoy, Humberto. Y muchísimas gracias, estimado Ricardo. Gracias por esta, digamos, podríamos decirlo, probadita, ¿verdad? Del tema que pues también tal vez se prestaría para más, pero bueno, agradecemos también muchísimo la participación de todos los que se conectaron. Esperemos estar también dando un curso completo con este tema más adelante. Muchísimas gracias a todos y tenemos por acá un reconocimiento para ti, estimado Ricardo, por tu participación en este conversatorio número 116. Y bueno, a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les damos a todos las gracias. Que tengan muy buena tarde todos y los esperamos en el siguiente conversatorio. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.